¿Eres realmente libre o simplemente cumples un papel que otros ya escribieron para ti? ¿Tu forma de vestir, tus decisiones, tus sueños son tuyos o vienen dictados por la sociedad, la cultura o la historia? La libertad parece una palabra tan sencilla, pero encierra una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Somos hombres libres o poseemos un rol impuesto? Para entenderlo, tenemos que mirar más allá de lo evidente. No se trata solo de hacer lo que queremos, sino de preguntarnos, ¿quién decide quiénes somos? Cuando decimos soy libre, ¿de qué hablamos realmente? Sartre decía que el humano está condenado a ser libre. ¿Condenado? Sí, porque no podemos escapar de la necesidad de decidir. Incluso cuando el mundo nos impone límites, seguimos siendo responsables de nuestras elecciones. Para Sartre, la libertad no es un regalo, es un peso, una responsabilidad que nos persigue en cada decisión, en cada silencio. Pero Berlín pensaba distinto. Para él la libertad tiene dos caras, la negativa, la ausencia de obstáculos externos, y la positiva, la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿de qué sirve sentirnos libres si el entorno social o político no nos los permite? Tal vez la libertad no sea solo una emoción interior, sino también un espacio que debemos proteger juntos. Por lo tanto, entendemos la libertad como la capacidad de ser autores de nuestra existencia dentro de un mundo que constantemente nos condiciona. La verdadera libertad no se trata de escapar de esos límites, sino de decidir en cada momento cómo queremos habitarlos. Pero Nietzsche rompe todos los esquemas. Para él, la libertad no es obedecer ni escapar, es afirmar la vida, incluso cuando duele. Su idea del eterno retorno nos reta a actuar como si cada decisión se repitiera una y otra vez. ¿Seguirías haciendo lo mismo si tuvieras que vivirlo infinitas veces? Si la respuesta es no, tal vez aún no eres libre. Para Nietzsche, ser libre es atreverse a ser tú mismo, aunque el mundo te diga que estás equivocado. Es romper con el rebaño y crear tu propio sentido. ¿Por qué necesitamos la libertad? ¿Por qué el ser humano necesita creer que es libre? Porque sin libertad, la vida se vuelve mecánica, sin elección no hay sentido. A lo largo de la historia, la libertad ha sido el motor del cambio, de la creación, de la esperanza. Berlín decía que sin un entorno donde cuestionar, la humanidad se vuelve obediente. Sartre recordaba que, incluso en la opresión, seguimos siendo libres por nuestra conciencia, y Nietzsche nos empuja aún más lejos. No necesitamos la libertad como deber moral, sino como acto de fuerza vital, como la posibilidad de decirle sí a la vida, incluso en el caos. Desde esas tres perspectivas, nosotros concluimos que la necesidad humana de libertad no proviene solo del deseo de actuar sin restricciones, sino de la necesidad de otorgarle sentido a la existencia, de sabernos capaces de decidir, cuestionar y crear identidad frente al mundo. Pero ¿qué pasa cuando el mundo nos dice quién debemos ser? Cuando la sociedad, la cultura o la historia nos encasillan en roles, como vestir, cómo amar, qué pensar. ¿Desaparece la libertad? Sartre diría que no. La libertad se transforma en resistencia. Berlín diría que los roles son muros que debemos derribar. Y Nietzsche, por otro lado, los vería como la rendición del espíritu creador, la señal de que hemos dejado de ser dueños de nosotros mismos. Entonces, tal vez la libertad no se pierda, sino que se ponga a prueba. Porque elegir, aunque sea un pequeño gesto, ya es una forma de resistir. Durante la Segunda Guerra Mundial, la idea de libertad fue llevada al límite. Los individuos dejaron de ser fines en sí mismos para volverse instrumentos de poder. Y sin embargo, Sartre, que vivió aquella época, descubrió algo. Incluso en medio del horror, seguimos siendo libres. Porque la libertad no depende del contexto, sino de la conciencia. Aun cuando todo está decidido, seguimos eligiendo quién ser ante el absurdo. En estos tiempos, la libertad se volvió ética, un acto de humanidad frente a la deshumanización. Como grupo, interpretamos que la guerra reveló la fragilidad y al mismo tiempo la fuerza de la libertad humana. Ya no se trataba de tener opciones extremas, sino de conservar la dignidad interior, decidir quién ser en un mundo que intentaba borrar toda la individualidad. Entonces, ¿somos libres o vivimos un rol impuesto?
Tal vez somos ambas cosas. La libertad no es absoluta ni eterna. Está tejida con los hilos de la historia, la cultura y las normas. Pero eso no la destruye, la hace más real. Porque ser libre no significa escapar del mundo, sino decidir cómo queremos vivir dentro de él. La libertad es un desafío constante. No está garantizada, pero existe cada vez que elegimos con conciencia. Así que la próxima vez que sientas que todo está decidido, recuerda, la libertad no es un privilegio, es una elección que haces todos los días. Después de reflexionar como grupo sobre qué entendemos por libertad, por qué la humanidad necesita esta idea y cómo la historia nos ha mostrado sus límites y cómo momentos extremos como la Segunda Guerra Mundial la redefinieron, llegamos a la conclusión de que somos libres y al mismo tiempo estamos condicionados. La libertad no es absoluta ni universal, convive con normas, expectativas y contextos históricos que la moldean. Pero esa coexistencia no nos convierte en peones, nos desafía a ejercer la conciencia crítica y asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Los roles impuestos no eliminan la posibilidad de decidir, sino que ponen a prueba la autenticidad de nuestras decisiones. Por eso creemos que la libertad es un acto constante, el equilibrio entre los condiciona y los que nosotros elegimos ser. En definitiva, la libertad humana es un desafío continuo. Nunca está garantizada, pero siempre existe mientras tengamos conciencia y capacidad de decidir, incluso frente a los roles que el mundo nos impone. ¿Y tú? ¿Cómo eliges tu libertad? Considere la posibilidad de que cada acción que elija Joseph la elige para siempre jamás. De modo que toda la vida no vivida quedaría presa en su interior.